Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del famoso torneo de Nueva York en 1927. Ahora nos adentraremos en la ronda 15, una de las casi últimas, de este extraordinario evento, donde al término de esta ronda, Capablanca lideraba con 11 unidades, siendo campeón del mundo. Le seguía Alekhine con 8 unidades, Aron Ninsovic con 7,5 puntos, Bismarck con 7,5, Spearman con 6 y en último lugar Frank Marshall con 5 unidades quedadas después de esta ronda. Veremos a continuación la interesante partida disputada entre Frank Marshall y el Dr. Bismarck. Corresponde a una defensa eslava, apertura cerrada, jugada un 12 de marzo de 1927. Bien, el Frank Marshall inicia el juego con D4, el Dr. Bismarck contesta con caballo F6, caballo F3, D5, C4, C6, dando nacimiento a la famosa defensa eslava, C por D5, C por D5, caballo C3, caballo C6. La eslava 4 caballos no es lo más apropiado para obtener una ventaja decente con la flanca. Aunque el alfil dama negro esté prácticamente obligado a quedarse en casa, al contrario de su homólogo blanco, la posición negra no presenta debilidades y sus perspectivas de desarrollo son pues bastante favorables. Alfil F4, E6, E3, alfil D6. En Nueva York, en el año 1924, el Dr. Lasker jugó aquí en 2 ocasiones la jugada alfil E7, pero sin éxito. La textual fue introducida por Spearman jugando contra Nilsson y ya tiene que prever el avance del peón E, que cambia por completo la valorización de la posición, porque con otras continuaciones los defectos del cambio de alfiles se van acentuando poco a poco. En esta estructura de peones, el alfil del rey está destinado a proteger posibles penetraciones del caballo blanco en E5 y sobre todo en C5. Entonces jugó alfil D6 y ahora se eliminan los alfiles. Alfil por D6, dama por D6, alfil D3, enroque corto y E5, la jugada liberadora. Aunque esta jugada y en general todo el esquema negro no es definitivamente el juego que le gustaba a Alekhine, en su particular apreciación de esta posición, a las negras les sirve para hacer tablas, pero no más, gracias a un contrajuego medianamente acorde con la posición. Pese al peón aislado y la ausencia de un alfil para defender las casillas colindantes, hay que admitir que esta posición promete a las negras un empate sencillísimo, cambiando todas las piezas. La ocupación de las casillas centrales en conexión con la columna abierta C suele forzar a las blancas a cambiar pronto cuantas más piezas se pueden. Caballo D5. Una movida dudosa que, sucede algo muy extraño. Hasta la jugada 18, Marshall siguió el dudoso juego de Nilsson en la partida mencionada anteriormente por Spearman, y como él, enseguida cae en una posición perdida. En lugar de la jugada realizada, que no es directamente mala, pero sí artificial, merecía atención la sencilla continuación D por E5, caballo por E5 y simplemente alfil E2. Entonces, caballo E5, dama E7, D por E5, caballo por E5 y torre C1. Las blancas están jugando con fuego, en vista de que alfil 2 era posicionalmente inevitable, había que hacerla ya. Era una jugada lógica en sentido común. Pero jugaron torre C1, alfil G4, buena jugada, pero en realidad evidente. Torre C7, una idea enfermiza en la que no se reconoce a Frank Marshall. La jugada defensiva alfil E2 era ahora imperativa y aún le permitiría igualar cómodamente a las blancas. Pero jugaron torre C7 y este retroceso de la dama genera muchas amenazas.
Las blancas carecen de respuestas buenas contra esta jugada que amenaza A6 ganando pieza y caballo F3 seguido de alfil H3 con ataque de mate. Continuó con torre por B7, caballo por F3 jaque, G por F3, alfil H3, torre E1. Siempre con el mismo estilo suicida, la entrega de calidad por medio de rey H1 habría opuesto más resistencia. Torre E1, caballo E4, amenazando mate en 2. La respuesta es forzada. F4, dama H4, un error de apreciación, como mínimo no tan convincente como la jugada escogida por Spielmann contra Nilsson. La jugada es caballo C5, por ejemplo, torre por A7, torre por A7, caballo por A7, caballo por D3, dama por D3, dama A5, pinza al caballo en A7 y la torre que está en E1. Obligaría a B4, dama por A7, E4, dama D7, E por D5, alfil E6, y a pesar de todos sus peones, el blanco debería perder por culpa de la desguarnecida posición de su rey. Entonces volvemos a la posición dama H4, alfil por E4, forzada, ya que ahora el negro ganaría cómodamente en caso de dama F3, ¿no es cierto? Si dama F3, caballo C5, ganando cómodamente, se ataca 2 piezas sin defensa, el alfil de D3 y la torre en B7. Entonces tenemos alfil por E4, D por E4, caballo D4, torre A C8 y ahora el error terrible, torre B5. Evidentemente este día Marshall padecía ceguera ajedrecística. En lugar de aprovechar la imprecisión de su rival en la jugada 18, nos referimos al dama H4, para defenderse con tenacidad mediante la siguiente línea. Dama E2 cae en una trampa transparente en una jugada. Tras esta jugada de dama, las negras tendrían que esforzarse mucho para reforzar su posición de ataque. Por ejemplo, torre C5 seguiría simplemente la jugada F3 y si 21 F5, caballo E6, torre F6, caballo G5, y si torre H6 o torre G6 gana simplemente dama C4. ¿Ah? Y la otra jugada, torre F, D8, simplemente F3, torre D6, F3, perdón, torre D6, y demostrar que realmente no había defensa para el blanco, pero ahora se acabó la partida, claro. ¿Ah? Acá con esta línea de alguna manera había defensa para las blancas, pero ahora después de esta horrible jugada, el blanco pierde en una. Usted puede parar el video y tratar de averiguar. Claro, la jugada simple es torre C1 desviando la dama de la casilla G4 con mate en una. Después de esa jugada, entonces obligado a jugar torre G5 para evitar ese mate. Torre por D1, torre por D1, alfil G4, torre C1 y ahora la simple H6 y el blanco está absolutamente perdido en esta posición. Una partida miniatura de 24 jugadas, muy interesante, el error instructivo cometido por, ¿no es cierto?, el jugador Frank Marshall, que fue un gran táctico, pero sin embargo a veces los grandes jugadores tienen momentos de ceguera que les impide ver las líneas correctas. Por lo tanto, siempre uno tiene que estar en estado de alerta para irse dando cuenta si la posición cambia
en forma adecuada a nuestros planes o nos equivocamos y tenemos que enmendar severamente la situación. Muchas gracias y nos veremos en breve con las últimas partidas de este extraordinario torneo en la ciudad de Nueva York, llamado justamente así, el Torneo de Nueva York año 1927. Muchas gracias y hasta pronto.